razón por la cual no podemos entender es porque traemos otros lentes. Amén. Pero la Biblia dice que leyendo lo cual podéis entender. Así que si no entiendes es porque estás trayendo otros lentes. No el lentes del nuevo pacto, sino el lentes del antiguo pacto. Si tú traes los lentes del antiguo pacto, no vas a entender. Digamos, yo tengo los lentes color verde. Mi amada tiene los lentes color rojo. Y yo todo lo que veo es verde. Pero ella viene y discute conmigo porque ella ve rojo. Y para ella es rojo, desde su punto de vista, pero para mí es verde. Entonces, para que ella pueda ver verde, ella tiene que ponerse los lentes que yo tengo para que ella pueda ver todo verde. Entonces, lo mismo, si nosotros entendemos la palabra, el nuevo pacto, es porque tenemos los lentes del nuevo pacto. Pero si tenemos los lentes del antiguo pacto, no vamos a entender. La Biblia dice que leyendo lo cual podéis entender que el misterio que ha sido declarado a vosotros. Así que usted puede entender, vamos a entender. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos los lentes del nuevo pacto. Vamos a ir viendo detalladamente qué es esto, porque todos nosotros necesitamos estar confirmados en la verdad presente. Si es necesario tener que volver atrás en cuanto a las cosas básicas, pues vamos a volver atrás y juntos vamos a avanzar para ir creciendo todos, siendo confirmados en la verdad presente. Y cuando digo que retroceder atrás, no estoy diciendo que vamos a volver a la ley, sino a las cosas básicas en base al nuevo pacto. Amén. Cosas como, por ejemplo, usted sabe que somos salvos por gracia y no por obras. ¿Sí? Son cosas básicas. Amén. ¿Usted sabe esto? ¿Usted entiende esto? Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendemos esto? ¿O todavía no? Entendemos esto, ¿verdad? Que el hombre no es salvo por sus obras. Así que por más bueno que seas o lo más bueno que hagas por el pobre o por la gente, eso no te salva. Nos salvó la gracia del Señor. Punto. ¿Ok? Son cosas básicas. Y si tenemos que volver en este sentido a lo básico para volver a avanzar todos juntos, pues vamos a hacerlo. Amén. Porque todos nosotros necesitamos estar confirmados. Confirmados, arraigados, cimentados en la verdad presente. La verdad que nos libera. Vamos a ir viendo eso más adelante. Segunda de Corintios 3, el verso 4 al 6. ¿Estamos todos ahí? ¿Decimos amén? Amén. Presta atención. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál es la confianza que tenemos para con Dios? ¿Mediante qué? Mediante Cristo. Ahí en el primer versículo que estamos leyendo nos damos cuenta que la confianza que tenemos con Dios es mediante ¿quién? Mediante Cristo, no mediante las obras, no mediante lo bueno que hagamos, no mediante alguna cosa buena que tú hayas hecho o mediante lo que habla en cuanto al antiguo pacto. No, dice mediante ¿qué? Mediante Cristo tenemos ¿qué? Confianza con Dios. Así que si tenemos confianza con Dios es porque estamos en Cristo. Así de sencillo. Estamos en Él, por eso hay confianza con Dios. Amén. Si no, no la hay, amado. Lo siento, no hay otra manera. La confianza que tenemos con Dios es porque estamos en Cristo. Por eso la Biblia dice, mediante, ¿qué dice? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que es Cristo todo en nosotros. Amén. Diga conmigo, Cristo es todo en mi vida. Amén. Una vez más, Cristo es todo en mi vida. Amén. Nosotros somos cristocéntricos. Porque todo lo que hablamos va siempre apuntando a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. El egocentrismo es otra cosa, pero nosotros somos cristocéntricos. Amén. Que el enfoque siempre es Cristo. Amén. Amén. Si ustedes dan cuenta, Pablo era un cristocéntrico, pero de los verdaderos. Porque él siempre hablaba de Cristo, la obra de Cristo, la justificación por medio de Cristo, la fe de Cristo, la fe del Hijo. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Amén. Cristocéntricos. Porque siempre el enfoque es Cristo y su obra y lo que Él hizo. Amén. Vamos a ir viendo más aún todavía. Esto es solamente lo básico, lo que todos ya hemos oído y que todos debemos estar confirmados. Amén. Somos un cuerpo. Mi amada Selena decía en la administración que somos un cuerpo, los miembros los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros.
¿no? Y hablaba con un amigo hermano, me decía que hay deleite cuando todos avanzamos juntos como un cuerpo. Amén, pero imagínense, nosotros estamos avanzando y atrás los demás quedaron. Pues nosotros estamos teniendo mayor luz, pero los demás, pues, si ellos no entienden ya su problema, nosotros vamos para adelante. No, hay que volver para ir juntos y habrá deleite cuando todos que somos un cuerpo avanzamos juntos. Amén o no amén. Amén. Entonces, por eso hablo de estas cosas que son básicas. Nota lo que dice el verso 5. No que seamos, dice, competentes. Diga conmigo competente. ¿Qué significa competente? Apto, diestro. Tienes la habilidad, competente. Amén. Eres competente. Por ejemplo, yo soy competente en cuanto a mi trabajo. Yo limpio casas, usted algunos ya saben, yo soy competente porque tengo años trabajando en ello. Algunos de ustedes tal vez no trabajen en ello, no es competente, pero podría ser competente. Si empieza a trabajar de ello y empieza a ser enseñado. Yo no soy competente en cuanto a construcción, pero si alguien me enseña, probablemente llegue a ser competente. Pero mi hermano Marco es competente en cuanto a ello porque es su trabajo. Es diestro, él es apto para hacerlo. Si a él le dicen que levante a una escalera, por cierto, la escalera que usted ve aquí es porque mi hermano y otros hermanos lo hicieron. Entonces él es competente en ello. Pero si a mí me hubieran dicho que yo haga esta escalera, yo no sé qué hubiera hecho, porque yo no estoy apto para ello. Ahora, que me puedan enseñar es otra cosa. Y yo pueda llegar a ser competente cuando soy enseñado. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces todos nosotros no éramos competentes en ciertas cosas y ahora lo somos porque debido a un proceso de enseñanza, ¿sí o no? Debido a un proceso de enseñanza, de tiempo, diligencia, ahora somos competentes en algo, ¿verdad? Y en el trabajo muchos de nosotros somos competentes, aunque no queríamos, pero ahora ya somos porque no nos quedaba de otra más que trabajar de lo que teníamos. Entonces la palabra competente es que eres apto. ¿Amén? ¿Competente de qué? Nos hizo competentes de un ¿qué? De un nuevo pacto. Diga conmigo nuevo pacto. Ajá, Él nos hizo aptos, diestros, hábiles, ¿para qué? Para un nuevo pacto. Amén. ¿Quién nos hizo? ¿Te hiciste tú o lo hizo el Señor? Él lo hizo. Amén. Él nos hizo a nosotros competentes, hábiles, aptos de un nuevo pacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es qué es todo lo que va relacionado en cuanto a un nuevo pacto. O sea, nosotros debemos ser diestros. La Biblia dice que en cuanto a posición, nosotros ya somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero en cuanto a función, es otra cosa. Amén. En posición ya Dios ya lo hizo. Ya Él nos hizo, dice la Escritura, ¿qué? Competentes de un nuevo pacto. En cuanto a posición, a tu identidad, a lo que en el Espíritu, lo que Dios dice de ti, que ya eres, tú ya eres ministro competente. Él te hizo ministro competente. Pero en cuanto a función, a lo que se ejerce, ahí está el proceso. Llegar a ser lo que ya somos. Qué interesante eso, ¿no? Llegar a movernos o a vivir en base a lo que ya somos. Y aún entendemos que es Dios en el proceso. Él es el que empieza la obra y el que la termina. ¿Entendemos eso? ¿Amén? Entonces, si Él nos hizo, dice el verso 6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora bien, quiero que entendamos esto. Si hay alguien en la iglesia que dice que ama a Dios, ¿eso lo hará competente? Él es competente, pero en cuanto a función, ¿el amar a Dios lo hará que sea competente? No. Si es fiel a venir a los cultos y no faltar por cumplir, ¿lo hará competente? ¿Me entiende lo que digo? O sea, quiero que entienda esto porque vuelvo a repetirlo. Si yo tengo algo que no me funciona y le digo, no me funciona mi tableta, vamos a decirlo así, ¿ok? Y le digo a mi hermano Josué, por favor, repáramelo.
Tiene un buen corazón, mi hermano. Es un buen hombre, es fiel, ama al Señor. ¿Pero eso le ayudará a que él pueda reparar mi tableta? No, porque él no es apto para ello. Él necesita ser apto y dentro de eso hay un proceso de enseñanza para con él, ¿verdad? Una renovación del entendimiento para que pueda comprobar y saber qué es lo que él ya es. ¿Me está entendiendo? El proceso y la edificación no es para que llegues a ser alguien, sino para que sepas quién tú ya eres y estás en Cristo y que eres ¿qué? Ministro competente, porque Dios nos hizo ministros competentes, pero una cosa es posición y otra cosa es en función. Pero si Él nos hizo ministros competentes, ¿quiere decir que función también lo podemos ser o no? Sí, porque Él nos hizo ministros competentes. Es necesario la edificación y la renovación de nuestro entendimiento, que es el proceso. ¿Se da cuenta que no es de una noche a la mañana que uno ya es apto en cuanto a ello, sino que hay un proceso? Y muchas veces a la gente le gusta que con un toque él ya pueda, que su mente ya esté renovada, ¿no? El toque de Dios, con un toque yo ya soy renovado. Es un proceso, hay un tiempo ahí. Por eso nosotros nos exponemos a la palabra de Cristo, a la palabra de gracia. Usted no viene solo por quedar bien conmigo, o por quedar bien con algunos hermanos aquí, o para que se vea, o para que por el medio del Facebook y del YouTube salgan cabezas por ahí, y no vea a la gente afuera otra cosa. Usted no viene por eso, amado, usted viene porque viene a exponerse a la palabra de Cristo, a la palabra de gracia, ¿me está entendiendo? No para quedarle bien a nadie o para que no piense que yo ya abandoné la fe. No, no es para eso, es para exponerse, porque cuando usted se expone, su entendimiento va siendo renovado. Hay una consecuencia de exponernos a la palabra de Cristo, ¿qué? Nuestro entendimiento va siendo ¿qué? Renovado. Vamos entendiendo, sabiendo qué tenemos. Y como decía el miércoles, vamos a dejar de vivir como creyentes necesitados y vamos a empezar a vivir como creyentes que tienen herencia en Cristo Jesús. Que tiene lugar, posición, heredero, reina en vida. Amén. Ahora bien, vamos, sigamos. Ahora, cuando dice ahí la palabra en 2 Corintios 3, una vez más, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, el verso 6, perdón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un, ¿qué dice? De un nuevo pacto. Nos hizo competentes, ya entendimos que somos aptos, diestros, ¿de qué? De un nuevo pacto. Diga conmigo, de un nuevo pacto. Una vez más, de un nuevo pacto. Amén, de un nuevo pacto. Ahí la palabra nuevo no está hablando nuevo en cuanto al tiempo, sino en cuanto a naturaleza. Es un pacto diferente. Porque si vamos a la Biblia, vemos que la Biblia vemos que Dios hizo pactos con los hombres, ¿verdad? En cierto tiempo. Pero el nuevo pacto no está hablando en cuanto al tiempo, sino en cuanto a naturaleza. Es algo nuevo, que algo no había en el tiempo. Nota lo que dice, ¿por qué no vamos a Hebreos capítulo 13? Hebreos, vamos a ir entendiendo esto más. Capítulo 13, el verso 20. Amén. ¿Estamos todos ahí? ¿Decimos amén? ¿Sí? Hebreos 13, 20. ¿Sí? Amén. Todos estamos ahí. Ok, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Una vez más.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Si vemos que la palabra pacto eterno está ligada en cuanto a la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que está diciéndonos ahí es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se marcó algo, el antes y el después. Por eso luego dice, por la sangre del pacto eterno. Y cuando habla del nuevo pacto, está hablando de un pacto eterno. El pacto eterno es lo que Dios hizo en la eternidad. Y el nuevo pacto que nosotros acabamos de leer y ver es el pacto eterno. Ahora vamos a seguir viendo esto. El verso 21 dice, os haga aptos. ¿Se acuerdan de esta palabra? Aptos. Competentes. Por eso le decía que el pacto eterno está hablando del nuevo pacto. Porque nosotros dice que Él nos hizo ¿qué? Competentes de un nuevo pacto. Y este pacto eterno dice que nos hace ¿qué? Aptos. Competentes. ¿Qué? ¿Competentes en qué? En toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora no queda ahí. Nota lo que dice. Haciendo Él en nosotros. ¿Quién es el que está haciendo? Él en nosotros. Quiero que prestes atención porque desde ahí, desde ese instante, se marca una nueva vida, una nueva manera de vivir, donde que no eres tú haciéndolo, pero es Dios haciéndolo por medio de ti. En Él. Por eso dice una vez más, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo ¿qué? Haciendo Él en nosotros. De ahí, entiéndame, esto es lo que quiero decirles, que es Él en nosotros a partir de que el nuevo pacto se inaugura, es Él en nosotros, ya no es el hombre haciéndolo por sus propias fuerzas. Es Él en nosotros haciéndolo, toda buena obra, todo lo fruto, todo ello es Dios haciéndolo en nosotros. Esa es la nueva manera de vivir, que nosotros estamos todos ahora gobernados por ello. Donde que las buenas obras, el agradar a Dios, todo es Él haciéndolo en nosotros. No eres tú en sí en tus fuerzas. No eres tú tratando de agradar, no eres tú haciendo obras para que Dios se agrade. Es Él en ti haciéndolo. Por eso ahí dice la palabra clave, aptos. Os haga, ¿qué dice? Aptos, competentes en toda buena obra. Para que hagáis, ¿qué dice? Su voluntad. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Mira, es Él mismo a través de nosotros haciendo lo que es agradable a Él. No eres tú. Es Él en ti. Amén. Y él, por eso dice que por eso la Escritura no dice que somos competentes, porque ya no está basado en nosotros, sino está basado en aquel que habita dentro nuestro, y Él es quien hace a través de nosotros. Por eso somos aptos. Pero en el antiguo pacto, cuando hacía el hombre por sus fuerzas, no era apto, no era competente. Por eso no agradaba a Dios, no era suficiente. Las obras que hacía no eran suficientes. Bajo el antiguo pacto, las obras y todo lo que el hombre hacía no agradaba completamente a Dios. No era del todo agradable para Dios. Aunque Él pasaba por alto, pero no era del todo agradable a Dios. Pero cuando viene el Hijo, y cuando es bautizado, dice la Escritura que salió una voz y dijo, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. O sea, en quien yo soy complacido, agradado. ¿Y ahora dónde está el Hijo? En nosotros. Por esa razón, todo lo que hagamos para Dios es agradable. ¿Por qué somos aptos? Porque Él habita en nosotros.
Ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, pero es el Espíritu Santo en nosotros haciéndolo. Su voluntad y todo lo demás. Toda buena obra es Él en nosotros haciéndolo. Esa es la nueva manera de vivir. La nueva manera de vivir ya no eres tú haciéndolo, pero es Dios haciéndolo a través de tu vida. Amén. Amén. Ahora bien, quiero que veamos en cuanto a los pactos, porque quiero explicar eso detalladamente. Cuando Dios hizo un pacto, usted ya sabe eso, que es Dios quien hace el pacto, no es el hombre que hace pactos con Dios. No es bueno aclarar esto porque hoy en día vemos en diferentes lugares donde que el hombre trata de pactar con Dios. Cuando es Dios quien inicia un pacto, es Dios quien hace el pacto, no el hombre. Tú no puedes ir a Dios y decirle, Señor, te voy a dar esto y pacto contigo para que tú me des, para que tú hagas esto, para que tú me bendigas. No, eso no está escrito y no es la verdad. Nunca fue así, ni siquiera en el antiguo pacto el hombre hacía pactos con Dios. Era Dios quien iniciaba el pacto. Era Dios quien hacía pacto con el hombre, pero no el hombre. El hombre no daba iniciativa en cuanto a un pacto. Él no iba y le decía, Señor, quiero pactar contigo, pero lamentablemente hoy en día vemos en muchos lugares gente que está pactando con Dios. Y traen su dinero y hacen muchas cosas, se compromete y dice, Señor, si yo vengo todo este año a los domingos a la iglesia, ese será mi pacto para que tú me bendigas, para que nada malo les pase a mi familia, para que me vaya bien en el trabajo. Lo siento, pero eso no es la verdad. Es manipulación. Y si alguien desde el púlpito predica así, ya sabe que es un manipulador. Alguien que quiere controlar tu vida. Amén. Porque en fin, está necesitado, quiere dinero o quiere que tener identidad en cuanto a cuántas personas se sujetan a él. No tiene una identidad segura. Así que el hombre no hace pactos, Dios hace el pacto y Él inicia el pacto. ¿Cuánto decimos amén a eso? Amén. Dios es el que hace el pacto con el hombre. Y Dios hizo pacto con el hombre. Y voy a hablar de esto un poco porque de ahí vamos a ir avanzando. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Y Dios hizo un pacto en el Edén con el hombre. Ese se llama el pacto edénico, porque lo hizo en el Edén, en el huerto del Edén. Dios hizo un pacto con el hombre. Y sabemos que ese pacto que era condicional, le dijo todo, tú gobernarás sobre todo, pero no comerás del fruto del bien, del árbol del bien y del mal. ¿Qué hizo el hombre? Falló a ello, ¿verdad? Entonces, cada pacto que Dios hace con el hombre, hay una verdad. Si el pacto no es cumplido, entonces esta verdad caduca. Amén. Ahora Dios hizo un pacto con Adán después del Edén. Y por causa de su generación ese pacto otra vez cayó. Por lo tanto, la verdad que le dijo a Adán también caducó. Luego hizo un pacto con Abraham, luego hizo un pacto con Moisés, con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Y Dios hacía pacto con el hombre. Y aunque Dios sabía que el hombre no iba a ser fiel en cuanto al pacto que Dios hacía con ellos, Dios estaba manifestando su corazón en cuanto a que habría un pacto que Él haría, un nuevo pacto, que aun si el hombre fallara ese pacto, nadie lo podría quebrantar. Por eso cuando hablamos del propósito eterno de Dios, es algo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, llevarlo a cabo. Mediante Cristo Jesús. Su propósito eterno es algo que Dios se propuso de antemano. Dios se propuso algo antes que todo fuese creado, antes que tú y yo estuviéramos. Dios se propuso en sí mismo llevarlo a cabo mediante el Hijo, mediante Cristo, en base a un pacto. Así que cualquier cosa que sucedería desde el momento que el hombre fue puesto en la tierra, cualquier cosa que sucedería
Nadie podría quebrantar el propósito eterno de Dios, porque fue hecho en un pacto eterno, en la eternidad, no dentro del tiempo. Así que nada de lo que pasó durante el tiempo, y vemos la Escritura, nada de ello puso abajo el propósito eterno de Dios. Ahora vemos el propósito de Dios eterno en manifestación. Quiere decir que Dios cumplió su propósito eterno mediante la sangre de Cristo Jesús por el pacto eterno. Amén. Ahora bien, cada verdad está ligada a un pacto. Si el pacto no está vigente, la verdad no es la que nos gobierna. Así de sencillo. Si el pacto de Moisés, que es la ley de Moisés, no está vigente, entonces la verdad que había dentro de ese pacto no nos gobierna. Pero el pacto de Cristo, que es el pacto eterno, que está vigente ahora, esa es la que nos gobierna. Por lo tanto, es la verdad presente la que nos gobierna, porque el pacto eterno está vigente. ¿Cuántos creemos que Cristo cumplió ese pacto, el pacto eterno, con su sangre, selló el pacto? Amén. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios se llevó a cabo. Lo que nosotros hacemos es manifestar lo que Dios ya hizo mediante el Hijo. Amén. Ahora vemos en manifestación el propósito eterno de Dios, lo cual Él llevó a cabo mediante la sangre del Hijo. Por lo tanto, ese pacto está vigente y la verdad que está con este pacto, como este pacto es vigente, esa es la verdad que nos gobierna. ¿Cuál es esa verdad? La verdad presente. Ahora déjeme decirle algo más. Esa verdad presente es la verdad que nos libera, que trae libertad a nuestro entendimiento, a nuestra manera de pensar, y que liberta al mundo. ¿Cuál es esa verdad? La verdad presente. Vayan conmigo a 2 de Pedro, vamos a ir viendo algo ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 12. ¿Cuál es la verdad con la cual está revelada ahora? ¿Cuál es la verdad que nos gobierna? Vamos a ir entendiendo eso. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 12. Ahora, esto le va a ayudar a usted, hermano, para que cuando alguien venga afuera o usted oiga, usted va a tener un fundamento. Acuérdese que todo lo que estamos haciendo estamos hablando fundamento. Estamos hablando un fundamento para saber por qué Cristo derramó su sangre en la cruz. No es que simplemente, bueno, es que Él derramó su sangre en la cruz. Hay un fundamento del por qué Él derramó su sangre en la cruz. Cuando Él derrama su sangre en la cruz, Él está sellando, llevando a cabo el propósito eterno de Dios en base a un pacto, porque sabe que pacto significa corte. Lo que pasa es que nosotros cuando oímos la palabra pacto, nuestra mente enseguida viaja a ciertas culturas antiguas y hablamos de ello y pensamos, eso es algo antiguo. No, eso es algo que fue hecho en la eternidad y que para Dios es vigente aún. Porque fue la sangre de su Hijo amado, fue la sangre del Hijo que fue derramada en ese pacto. No fue la sangre de animales, no fue ni la tuya, ni la mía, ni de ningún hombre, sino la de Cristo Jesús, el que derramó su sangre. Por lo tanto, tú tienes que ser, hablamos de esto, de ser entendidos, no ser engañados con diversas doctrinas de viento que por ahí están pasando, que solo niños fluctuantes son llevados por aquí y por allá. Todos, amados hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento para dejar de ser niños fluctuantes, donde que tal vez venga por ahí alguien y nos dice, ¿sabes qué? Si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Y no seas niño fluctuante llevado por cualquier doctrina que te dice que tienes que hacer para que Dios te bendiga. No, tú ya eres alguien entendido, tú sabes, no eres un ignorante, tú eres un hijo de Dios entendido que sabe cuál es la verdad que te gobierna, la verdad presente. Que todo marca desde el momento en que Cristo derrama su sangre, la cruz del antes y el después. Muy importante, tú tienes que ver eso, amado hermano. Porque si alguien te dice, mira, la Biblia dice que Jehová bendecirá a su pueblo y a los impíos lo maldecirá, y tú piensas que así es, porque no entiendes la obra de Cristo que marcó el antes y el después. Yo les pregunto, ¿el Espíritu Santo vivía en los hombres
antes que Cristo pagara el precio por nosotros, derramar su sangre? No. ¿Dónde vive ahora el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, ¿hay una gran diferencia o no? Sí la hay. El antes y el después. Tú tienes que ver eso, amado. Tú tienes que llegar a ser entendido en esas cosas que son básicas para que nadie te engañe. De manera que tú estés confirmado. Por eso la palabra confirmado es ahí cimentado, arraigado en una verdad. Donde que tú sepas en tu hablar, en tu andar, en todos, aun cuando compartes con otros, tu manera de hablar naturalmente, tú estás confirmado en la verdad presente. Yo decía este ejemplo en los hombres, que nosotros los hombres cuando nos abrochonamos la camisa, lo hacemos de arriba hacia abajo. Tal vez a algunos no les gusta camisas, pero bueno, a mí sí. Pero casi todos los hombres que nos ponemos una camisa, nos abrochonamos ¿de dónde? Nos ponemos los botones ¿de dónde? De arriba hacia dónde? Hacia abajo. ¿Usted empieza de abajo? Algunas veces, pastor. Bueno, algunas veces, pero usted ha sido, en su mentalidad, ha sido confirmado a hacerlo de arriba hacia abajo. Ahora, si alguien le dice, mira, yo quiero que lo hagas de abajo hacia arriba, probablemente por una semana tú lo hagas, pero a la siguiente semana, el día lunes, te levantas, ¿no? Y como tienes confirmado ya en tu mente algo, te levantas normalmente y empiezas a abrochonarte la camisa de arriba hacia abajo y dices, ¿qué pasó? Yo había quedado en hacerlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Qué pasó? Porque hay algo en tu mente, un patrón que está ahí, que ya te dice qué hacer. Por eso la renovación del entendimiento no es de una noche a la mañana. Toma tiempo, amados hermanos. Así que no nos frustremos ni te frustres por otros. Porque a veces nosotros los ministros, cuando enseñamos, y tú lo vas a notar, yo sé que todos los que son papás con sus hijos saben que es un proceso el entendimiento en ellos. Que ellos aprendan algo es un proceso. Si tú quieres que tu hijo aprenda una noche a la mañana y le corriges, pues haces mal, porque él no va a aprender una noche a la mañana, él necesita tiempo para poder aprender. Algo que él pueda vivirlo, ¿sí o no? Está hablando de lo natural, ¿no? Pero hay un proceso, por eso no debemos frustrarnos. Por eso nosotros los ministros, cuando damos esta palabra, vez tras vez, a veces no vemos cambios, pero tranquilo, no hay que frustrarnos, hay que seguir firmes. Porque habla de una confirmación. No habla algo de haber oído, por eso la Escritura dice que es por el oír y el oír y el oír. No habla de haber oído algo una vez. Dice Santiago, lo habla de esta manera, dice que el que es oidor, o sea, aquel que oye una vez y se va, es como aquel que olvida cómo era después de haberse visto al espejo. Pero tú no puedes olvidar quién eres porque todo el tiempo te miras al espejo. Todos los que nos levantamos en la mañana nos miramos al espejo. Bueno, si usted se lava los dientes de la mañana, sí se va a ver al espejo. Y si no, igual, porque se tiene que lavar la cara, a no ser que esté apurado y haga la, como decimos nosotros en mi país, la lavada de gato, ¿no? Que nada más le hace así y se va a trabajar. Pero usted se ve todos los días al espejo. Hermanas, amadas, ustedes se ven todos los días al espejo, eso es obvio. Se aman a ustedes mismas. Pero lo que quiero decir es que usted sabe quién es, usted no va a olvidar quién es porque usted se ve todo el tiempo. Sabe que el nuevo pacto, que es Cristo, la verdad presente. Si todo el tiempo nos vemos, no vamos a olvidar quiénes somos. Por eso el leyendo, lo cual podéis entender, está basado en el fijar tus ojos en la palabra de Cristo, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. De manera que no vas a olvidar quién eres. Amén. Por eso todos, ¿no? Y yo sé que hay personas que nos oyen también, necesitamos ser confirmados en la verdad presente, la cual está en vigencia, es la que nos gobierna. Porque ya le dije que la verdad presente está ligada al pacto que está vigente. ¿Cuál es ese pacto? El nuevo pacto. Pacto
eterno. Si este pacto o nuevo pacto o pacto eterno hubiera caído, entonces la verdad presente no es la que nos gobernaría. Pero nos gobierna la verdad presente porque el pacto eterno está vigente. Nuevo pacto. Por eso no somos gobernados por el pacto de Moisés, no somos gobernados por el pacto de David, no somos gobernados por el pacto con Abraham, ni con el pacto con Adán, ni con el pacto con Edén, en el Edén, ni con el de Noé. Hay gente que cree todavía en el arco iris. El arco iris, la bendición. No estamos basados, nuestra bendición no está basada en un arco iris, está basado en Cristo. Amén. Porque si no, de vez en cuando sale un arco iris. Justo hoy me salió un arco iris en el gras de mi casa, porque prendí la manguera y ahí salió el arco iris con el sol. ¿No? Y a veces la gente piensa, ya la bendición está en mi casa. La bendición siempre está en mi casa, haya o no haya arco iris, porque la bendición que tengo es porque es Cristo que habita dentro mío. Amén. Por lo tanto, no somos gobernados por ningún pacto antiguo, ni siquiera por el pacto de Moisés. Hay gente que le gusta vivir gobernado por el pacto de Moisés y por lo tanto por el pacto de Moisés habla que hay una verdad y hay verdades en la Biblia. Por esa razón no toda la Biblia es la verdad presente. Y esto es fuerte porque no toda la Biblia, escúcheme bien, es la verdad presente. O sea, ¿qué quiero decir? Que no toda la Biblia es la que nos gobierna. Porque ¿qué es una verdad? La verdad es, ¿qué es una verdad bíblica? Una verdad bíblica es algo que Dios dijo en base a un pacto que está registrado en la Biblia. Usted lo va a ver acá. Una verdad bíblica es algo que Dios hizo en base a un pacto que está registrado, está en la Escritura. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos leído en cuanto a los holocaustos que hay que ofrecer a Jehová? ¿Hemos leído en el antiguo pacto? ¿Hemos leído en cuanto a la circuncisión de los niños? ¿Hemos leído? ¿Está o no está escrito? Está registrado. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si está escrito. Si toda la Biblia es la verdad que nos gobierna, entonces ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿por qué hay gente que trata de llevarnos al antiguo pacto para ser gobernados por ello? Tal vez no tocan en cuanto a holocaustos, otras cosas, pero tocan en cuanto a tu obra para agradar a Dios, que es antiguo pacto, porque la ley hablaba de ello, de agradar a Dios con tus obras. Es antiguo pacto. Y ellos eso lo hacen, pero no hacen otras cosas. Pero está escrito, pero no es verdad presente. No está vigente para nosotros. Dios nos hizo competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de un antiguo, de un nuevo. Por lo tanto, si soy competente de un nuevo, entonces es la verdad presente la cual me gobierna. No la de Moisés ni la de David. Yo no quiero danzar como David. ¿Para qué quiero danzar como David? Si David vivía bajo el antiguo pacto, él no tenía el Espíritu Santo. La Biblia dice que él danzó con todas sus fuerzas. Yo no danzo con todas mis fuerzas. Yo estoy en Cristo. Amén. Yo no quiero la bendición de de Job. La bendición de Job. Está en el antiguo pacto. ¿Me está entendiendo? Todo es antiguo. Todo es antiguo. Yo soy bendecido en Cristo Jesús. Ya he sido bendecido con toda bendición espiritual. Así que aún así, aún alguien diga que te va a bendecir, pues déjame decirte que tú ya eres bendecido, por lo tanto, lo que él trata de decirte tal vez es edificarte o ser de edificación para ti, pero bendecirte más de lo que tú ya eres, pues ya eres bendecido. ¿Cuánto dicen amén a eso?
porque toda la bendición está en Cristo. Y esa es la verdad que nos gobierna. ¿Cuál es la verdad? La verdad presente que me dice a mí que yo ya soy, ¿qué? Bendecido en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, que nos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces yo no voy a buscar bendición en el antiguo pacto. No voy a buscar bendición en los hombres antiguos, porque yo ya tengo la bendición en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos siendo entendidos? No dejemos por nada. Entendía yo a mi hermano Marcos en cuanto hablaba del celo que tenemos en cuanto a la gente que edificamos. Porque Pablo era celoso con la gente que él edificaba. Porque pasaba años edificando. Pasaba años enseñando. 3 años con lágrimas, dice Pablo, enseñaba en Hechos. Dice que él enseñaba con lágrimas por 3 años a la gente. Por 3 años, ¿imagina? 3 años seguidos. Enseñaba vez tras vez tras vez a la gente. Los edificaba, los confirmaba. Y de repente entraban algunos a las vidas de los creyentes. Y les decían que era necesario volver atrás en el antiguo pacto. Que que ahora eras bendecido por obedecer la ley de Moisés. Y Pablo actuaba fuerte con ellos. Decía, les llamaba lobos, rapaces, mutiladores de cuerpo. Les hablaba fuerte, le decía incluso perros, mutiladores de cuerpo. Fuertes palabras así, pero entienda, el celo que tenía Pablo por ellos es porque había invertido todo lo que era. Y por eso nosotros, amados hermanos, si se podría decir, enojo santo, será, que a veces viene a nosotros cuando vemos que nosotros que estamos edificándolos a ustedes en la verdad presente para que ustedes sean confirmados, de repente vienen voces por ahí, por las redes sociales, tratando de engañarlos, diciéndoles que esto es así, que esto es así. Nosotros nos sentimos como, no contra ustedes, pero contra aquellos que tratan de sacarlos de donde ustedes están. Hay un celo en nosotros, por esa razón nadie así cualquiera predica acá. Y no es porque no querramos que nadie predique, sino porque hemos de evaluarlo en primer lugar. Si va a hablar en base a la verdad presente, al nuevo pacto o en base al antiguo Moisés. No queremos que ustedes mezclen cosas. Por eso a nosotros si se podría decir, nos indigna cuando hay de ahí tratando de engañarles con palabras persuasivas, que se oye bien. Acuérdense que la religión ha perfeccionado su manera de hablar, por eso se oye bien muchas veces. Que te pueden convencer. Algo que agrade a tus oídos, como si te portas bien, si haces el bien, entonces Dios Padre te bendecirá. Y a veces se oye tan bien. Y aún más viniendo de la persona que lo dice, con una delicadeza, ¿no? Y en su tono de hablar o su semblante o su apariencia, y puede llegar a convencer a los palabras persuasivas. Por eso habla de palabras persuasivas, no dice de acciones, no dice de cómo se ve, sino son palabras persuasivas. Así que no importa cómo se vea el que está predicando. Si se ve bien vestido, o se ve ya de edad, o si ve abuelito, si se ve joven, o si se ve adulto, si son palabras persuasivas las que salen de su boca, lo siento. Pero si, sin importar la apariencia, tiene palabra de gracia, palabra de Cristo, del nuevo pacto, en la verdad presente, a ese escucha, a ese oye. Por eso para nosotros, edificarlos a ustedes, amados hermanos, y a todos los que nos siguen siempre por el medio del Facebook y del YouTube, es que el gozo nuestro es que ustedes cada vez más sean confirmados en la verdad presente. Y dejemos de ser niños, aunque empezamos como niños, pero dejamos de ser niños. Niños fluctuantes. Amén. Una cosa es ser niño y otra cosa es ser niño fluctuante. Niño fluctuante es aquel que está confundido. Pero todos empezamos como niños, y no necesariamente confundidos, sino como niños, sencillamente. Pero el niño fluctuante es el que está confundido porque ya ha entrado 2 cosas ahí.
Antiguo pacto, nuevo pacto. Y por eso está fluctuante, confundido, turbado. Y nosotros dejamos de ser niños fluctuantes porque alguna vez todos escuchamos mezcla y ahora todos estamos dejando de ser niños fluctuantes y vamos hacia adelante. Amén. No en el espíritu. Con el espíritu usted sabe que ya somos hijos adultos, herederos, coherederos con Cristo. La palabra ahí, niños, habla en cuanto a tu manera de pensar, tu entendimiento, conocimiento de Cristo. Amén. No está hablando en cuanto a que en el espíritu eres niño y no eres heredero. No, tú eres heredero de todo. Amén. Eres heredero de todo. Di conmigo, yo soy heredero de todo. Amén. Eres hijo de Dios. Qué bueno es aclarar esto. Segunda de Pedro 1:12, una vez más dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis, ¿qué dice? Confirmados, arraigados en la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Presente. Esa es la verdad la que nos libera. Amén. ¿Por qué no vamos a Juan capítulo 8? Vamos a ir viendo algo que ya voy terminando, ya faltan 10 minutos más. Juan, vamos a entender algo acá muy importante. Juan capítulo 8, el verso 32. Recuerde que aunque los evangelios, aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla de que son los evangelios, en sí, recuérdense que todo marca, se inaugura el nuevo pacto ¿desde cuándo? Desde la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no vemos aún a Jesús todavía crucificado, sepultado y resucitado. Él todavía habla en cuanto a cómo él anduvo, ¿verdad? Él anduvo haciendo bienes, sanaba a la gente. Pero cuando él derrama su sangre es cuando ahí marca el nuevo pacto. Se inaugura el nuevo pacto. Amén. Así que vamos a ir a Juan. Les dije Juan capítulo 8, el verso 32. Dice así. Y conoceréis, dijo Jesucristo, le dijo a los fariseos, a los judíos, le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, una vez más. ¿Por qué no vamos del verso 30? Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a quiénes les dijo? A los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué dice? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad es la que dice, habla Jesús, que nos hará libres? Conoceréis la verdad. O sea, Jesús está hablando de una verdad que han de conocer. Y esa verdad que conocerán, ¿qué dice que les hará? Libres. No está hablando de la verdad en aquel momento, está hablando de una verdad que ellos conocerán. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad la cual nos libera? Diga conmigo la verdad presente. Entonces la verdad que estaba hablando Jesús era acerca de la verdad presente. Después que Él derramara su sangre y sellara el pacto eterno, ahora la que nos gobierna es esa verdad de la que Jesús habla, la verdad presente. Conoceréis, sabréis la verdad presente y os serán libres. Amén. Nota lo que dice después, porque esto es interesante. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Dentro de Abraham habían verdades, sí, en cuanto a la nación, judíos. Y esa era la verdad que tenían ellos. Porque había un pacto ahí, pero ese pacto ya había caído, ya había sido frustrado ese pacto. Pero ellos seguían hablando de ello. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Porque no hay ni una verdad, amados hermanos. Por eso decía que no es la verdad bíblica la que nos libera. No es la verdad bíblica. Es la verdad presente la que nos libera. No es la verdad bíblica. No es que lees la Biblia y de acuerdo a Moisés y a Isaías y Jeremías y otros es la que te libera. Esa no te libera. La que te libera es la verdad presente. La que trae libertad al mundo. La que libera a nosotros de nuestro entendimiento, de las cosas, de las fortalezas, cosas que han quedado en nosotros, nuestra manera de pensar, patrones de este siglo, tradiciones, aún cultura, porque la verdad presente no está basada en culturas ni en tradiciones. Amén. La verdad presente está basada en el pacto eterno que está vigente. Así que no es porque seas mexicano, o seas peruano, o seas guatemalteco, o seas... Eso no, es para todos. Verdad presente. Porque es un pacto eterno. Y no es para una nación, es para todos los hombres. Amén. Amén. Así que no tiene nada que ver tradiciones ni cultura. Todo eso está bien, cada uno tiene culturas, tiene tradiciones, ok, pero en cuanto a la verdad presente, no mezcla en cuanto a la cultura y la tradición. Amén. Amén. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se da cuenta que esa verdad de la que ellos tenían no les hizo libres del pecado? ¿Qué les hizo? ¿Qué podía hacer? ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Que es la verdad presente la que les haréis libres. Porque esa verdad presente es la que nos libertó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. ¿Se acuerdan? Por eso decíamos, hablábamos de esto, que nosotros, Dios no nos salvó, o mejor dicho, no quitó los malos hábitos en nosotros. Dios nos trasladó de donde nosotros estábamos. No se te quitaron tus malos hábitos, se te quitó la naturaleza que teníamos todos de pecado. Todos teníamos naturaleza de pecado, todos. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y la muerte. ¿Quién es este hombre? Adán. Unos dicen que Adán en el cielo está en un lugar seguro porque cuando vayamos todos para allá, le vamos a quedar. Es una broma, ¿no? Pero por causa de él entró el pecado, pues, ¿no? Por causa de un hombre. ¿Quién es este? Adán. En el cielo no va a haber violencia, no, estoy bromeando. Pero por causa de un hombre, Romanos capítulo 5 dice que por causa de uno entró el pecado y la muerte. Pero de la misma manera, por causa de uno solo, la gracia y la justicia, por medio de él, reinarán en vida. Entonces, no se te quitó tus malos hábitos. Se te quitó la naturaleza de pecado que teníamos. Todos teníamos naturaleza de pecado. ¿Me está entendiendo? Es muy importante esto. Porque no es que Dios, bueno, tú fumabas, ahora ya no fumas, ya soy salvo. No, Dios te quitó la naturaleza de pecado que tenías. Algo que, la fuerza dentro tuyo, en tu espíritu, que te motivaba a hacerlo, se fue quitado. Ahora Dios puso una nueva ley de vida dentro tuyo que te motiva a hacer el bien. Es el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Por eso no vivimos por nuestro esfuerzo, sino que vivimos porque el Espíritu Santo es Él haciendo a través de nosotros su voluntad. ¿Se da cuenta que ya es absurdo para el creyente vivir en sus fuerzas? Porque es Dios haciéndolo a través de uno de nosotros. Amén. Es Dios haciendo a través de mi vida. ¿De qué manera vamos a ver manifestación? Cuando nos exponemos, nuestra mente va siendo renovada. El problema es cuando el creyente su mente no es renovada, entonces vive todavía con su mente entenebrecida. Pues se da cuenta, hay un proverbio que dice, tal cual el hombre piensa, tal cual él es. Pero eso lo dicen en el Proverbios.
Pero en el nuevo pacto no es así, porque tú no eres lo que tú piensas. Tú actúas en lo que piensas, sí. Claro que sí. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Porque si tú no renuevas tu entendimiento, lo que está en tu mente es lo que vas a hacer. Todo creyente que hace algo que pueda ser indebido o algo incorrecto, ¿sabes de dónde empieza? No empieza el corazón. Empieza de tu mente. Porque en tu corazón tú ya eres perfecto, unido, perfección, unidad perfecta con Cristo. Entonces, toda cosa que sea un error o algo que tú sabes que está mal, todo empieza en tu mente, no empieza en tu corazón. Si ves creyentes que andan haciendo cosas que tú dices, y así es creyente, pues déjame decirte que es un creyente que tiene el entendimiento entenebrecido, que está torcido de su mente. Por dos razones, porque tiene mezcla de pactos y porque la que le gobierna es una verdad pasada y no la verdad presente, la verdad de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por más que vea en un creyente cosas que usted sabe que están mal, no es porque su naturaleza es pecado, es porque su mente está entenebrecida. ¿Qué necesita esta persona, este creyente? Renovar su entendimiento, de lo contrario seguirá en lo mismo. Amén. Por eso todos nosotros estamos renovando nuestro entendimiento. Porque nosotros no somos lo que pensamos, nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios dice quiénes somos. Y la Escritura, el nuevo pacto dice que Él ya nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Por lo tanto, yo ya soy, no seré. Yo ya soy. Yo no soy lo que mi mente me dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Mi mente puede decir algo porque aún no ha sido renovada. Y ahí de por sí hay mucha gente que tiene trastornos mentales. Aún en el cuerpo de Cristo hay gente cristiana trastornada. ¿Por qué? Porque no tiene definido algo ahí. La palabra trastorno viene de algo que está confundido en su mente. Cuando una persona está trastornada es porque tiene confusión mentalmente. No tiene un fundamento, tiene ciertas verdades mezcladas, no sabe a cuál seguir, por eso está trastornado, no tiene algo definido en su entendimiento, por eso no sabe lo que hace, por eso tú ves los frutos que ves de un creyente haciendo cosas indebidas, y tú dices, ¿por qué? Porque tiene trastornos en su entendimiento, mezclas, pero cuando tú tienes definido la verdad presente, y el entendimiento va siendo renovado en base a la verdad presente, tú no vas a estar trastornado, al contrario, vas a ser gobernado por esa verdad presente y vas a ver los frutos. Y todo lo que es agradable va a brotar de ti orgánicamente, naturalmente. Hablaba ayer con mi padre y me decía que cuando nosotros le hablamos a la gente en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la verdad presente, lo que Dios ya hizo y lo que Dios ya ha quitado la naturaleza de pecado en nosotros, que ahora somos hijos de Dios, dice que algunos le decían, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que podemos ir a pecar? Yo les pregunto, ¿lo que se les está dando a conocer les da motivación para que ustedes vayan y pequen? A ver, alguien que me responda. Entonces, ¿de dónde sale ese pensamiento? De un entendimiento no renovado. Y hay mucho creyente que piensa así. Al contrario, nosotros cuando vamos recibiendo esta verdad decimos, ya, o sea que la naturaleza que estaba de pecado en mí ha sido quitada, o sea que ahora tengo la naturaleza de Cristo en mí. Gloria a Dios. Entonces ya vas a dejar de frustrarte, estresarte, tratando de hacerlo tus fuerzas, sino que vas a vivir en Cristo y es Él quien manifiesta, dice, el olor de su conocimiento en todo lugar. Pero es Él haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Es Él. Es Él. Y esa es la que nos gobierna. Amén. Así que ya no te frustres, no te estreses, porque es Él. Es Él.
Igual, con tu hermano igual. Cuando veas, no te frustres, es Él. Ora por Él en cuanto a su entendimiento sea renovado. Yo le decía esto hace unos miércoles atrás. La mejor oración que tú puedes hacer por tu hermano, por tu familia o por alguien que tú conoces, que tal vez está viviendo una vida desordenada o trastornada, orar al Padre y decir que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de ¿qué? De su entendimiento, para que pueda saber cuál es la esperanza a la cual ha sido llamado y cuál es la herencia que le pertenece y el poder que opera en él mediante Cristo Jesús. Es la mejor oración que podemos hacer los unos a los otros. Y por aquel persona, familia, amigo, vecino, que tú sepas que anda viviendo una vida desordenada y que cada vez más está yendo para abajo. Que la luz de su entendimiento sea alumbrada, para que vea, para que pueda ver. Amén. Es la manera mejor que puedes orar por tu familia. No que Señor, cámbialo. Olvídate, eso no va a funcionar. Cámbialo, Señor. Y a veces hasta somos más, a veces con la mentalidad antigua, ¿no? Señor, ojalá que le pase esto para que así le haga cambiar. Olvídate, hermano. Todavía seguimos ligados viviendo al antiguo pacto. Ojo por ojo, diente por diente. La mejor oración que tú puedes tener por los demás es que su entendimiento sea alumbrado. Sea alumbrado. Amén. Y lo que hacemos todos ministros, que damos a conocer esta verdad, la verdad presente, que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Por eso así empezamos cada servicio, orando en cuanto a nuestros ojos sean ¿qué? Alumbrados, para que podamos saber, entender y ser entendidos cada vez más. Usted está siendo entendido cada vez más. Déjeme darle esa buena noticia. Amén. Usted está siendo entendido cada vez más. Usted ya está dejando la ignorancia, dejar de ser niño fluctuante y ahora está siendo entendido. Así que cuando alguien venga por ahí tratando de decirle, mira, esto de aquí, así Dios te va a bendecir, tú le vas a decir, gracias hermano, pero yo vivo en la verdad presente, es la que me gobierna, un nuevo pacto, me dice que yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, no estoy yo dejándome llevar por cualquier clase de viento de doctrina, porque soy entendido, yo entiendo. Amén. No le decimos amén a todo. Decimos amén lo que en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento entendemos. Yo digo amén a ello. Porque a veces tenemos tan dominada a la gente, ¿no? En los púlpitos, los ministros tienen tan dominada a la gente que todo lo que dicen, el creyente le dice amén a todo. Y les aseguro que dentro de lo que se dice, en una predicación, el ministro suelta la palabra o la frase que dice que si no obedecen a Dios se van al infierno, seguro que la gente, todos dicen amén. Porque como todos están sujetos al amén, sin entender lo que está hablando el ministro, pues como algo, ¿cómo se dice? Como un paradigma que está ya en la mente, que porque todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Porque la palabra paradigma es algo que se hace porque hay un conjunto de gente que lo hace, por eso lo hacemos. Justo estamos hablando de esto, ¿no? Estaba hablando esto con Selena, mi esposa, le digo, ¿por qué no hacemos la alabanza y la adoración después del servicio, después de la palabra? ¿Por qué tiene que ser antes? Voy a tocar ahí, voy a terminar ahí con eso. ¿Por qué lo hacemos antes? A ver, quiero que ustedes piensen, yo quiero que ustedes sean sinceros y digan, ¿por qué hacemos antes? ¿Por qué tenemos antes la alabanza y la adoración? ¿Por qué? Por tradición, dice otro. Por preparar, ok. Por otra razón, ¿por qué? ¿Por qué tenemos antes de la palabra alabanza y adoración? ¿Por qué? A ver, díganlo, no se avergüencen, no hay problema. Yo lo hacía porque, en fin, así se empieza en todo lugar, ¿no? Tradición. ¿Por qué, amados hermanos? A ver. Por tradición. Por costumbres, porque así empiezan en todo lugar, por lo tanto así empezamos nosotros.
Eso se le llama paradigma. Algo que se hace porque todos lo hacen. ¿No? Pero mi esposa dice, para prepararnos, dice, ¿no? O sea que cuando venimos no estamos preparados. Hay que prepararnos. Ahí escuché otro hermano que decía, es para conectarnos, decía, ¿no? Para conectarnos espiritualmente. O sea que tú vienes de afuera desconectado espiritualmente y te conectas acá. ¿Por qué no empezamos a hacerlo el siguiente domingo? Al final del servicio, toca mi esposa con mi hermano Josué. ¿Por qué no? A ver. Si hay algo ahí como que no puede ser, es porque es una fortaleza. Y esta verdad presente, el nuevo pacto, está quitando todas esas cosas. Amén. Por eso decíamos siempre el ejemplo de no venimos solo para hacer 2 rápidas y una lenta. Ahora vamos a hacer puras lentas o puras rápidas. Yo le digo porque yo he estado pues por 9 años ministrando la alabanza y yo sé más o menos cómo era todo eso, ¿no? Cómo hacer 2 rápidas, 3 rápidas, 2 lentas, 3 emocionales, 2 de quebrantamientos. Ya sé cómo, por no ir más allá, yo sabía cómo emocionar a la gente, ¿no? Las tenía en cierta manera en mi mano. Yo sabía con qué canciones emocionarle, con qué canciones estén felices, con qué canciones danzar, con qué canciones llorar, con qué canciones hacer que ellos pasen adelante, con qué canciones confesarse. Yo ya sabía todo eso. Ministro de alabanza fui por 9 años, entonces ya sabía. Y claro, siempre ayuda con el pastor con el que estaba al lado, ¿no? Sí, para que se den cuenta que hasta dónde puede llegar un ministro de llegar a tener control, aunque ignorantemente puede controlar las emociones de la gente. Porque hay gente que viene, que tiene problemas, sino que trae sus cosas de afuera, ha tenido circunstancias, momentos difíciles, alguna enfermedad. Entonces, si el ministro no es entendido, él va a manipular a la gente. Por eso le digo yo a mi esposa y a mi hermano, le digo, ustedes cada vez más sean entendidos. Porque el que ministra o el que predica tiene que ser entendido. No alguien que ignora la verdad presente. Alguien que ignora lo que Cristo ya hizo, su pacto eterno. Sino entendidos. ¿Amén o no amén? Amén, no entendido. Y somos gente entendida. Terminamos, amados. Amén, yo lo cerré ya. Ya está listo ya Marcos con la... Juan capítulo 16, ahí terminamos, amados. Ya estamos 15 minutos tarde, pero estamos bien. Juan capítulo 16, el verso 13 al 15. Terminamos con esta. Ya mi hermano ya está listo ahí. Dice, pero cuando venga, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué verdad? Ya hemos hablado. ¿Qué verdad es la que nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿Cuál es la verdad que nos guía ahora? La verdad presente. Todo lo que está basado en el nuevo pacto, esa es la que el Espíritu Santo nos guía. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se da cuenta que dice no toda la verdad bíblica? No dice toda la verdad bíblica, pero sí dice toda la verdad. Y habla de que el Espíritu Santo nos guiará en base a una verdad que no estaba en manifestación todavía en aquel tiempo, ni en el antiguo pacto. Esas eran otras verdades. Pero hay una verdad la cual nos va a gobernar y es esa verdad la cual el Espíritu Santo ahora, hoy en día, nos guía. ¿Cuál es esa verdad? La verdad presente, el nuevo pacto. Ahora, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Jesús está hablando en aquel día, no está hablando de aquel momento. Hablará, ¿qué dice? Todo lo que oyere y os hará, otra vez, saber las cosas que habrán de venir.
¿Y cuáles son esas cosas que habrán de venir? Las cuales ya está ahora en manifestación. Porque Jesús dijo, Él los hará. La verdad que Él te guiará. Las cosas que habrán de venir. Y de lo que Jesús hablaba, está hablando de ahora ya, en manifestación. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuál verdad? Presente. Vamos a terminar. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por esa razón, tanto sea, y esto es muy importante para ustedes, hermanos, que oyentes, hijos de Dios, que ustedes disciernan la Escritura, disciernan, la palabra, disciernan lo que habla el ministro, quien esté aquí. ¿Por qué? Porque aun si el ministro que está acá dijere que el Espíritu Santo le dijo algo, usted tiene que discernir ello. Porque si el Espíritu Santo le habló al ministro aquí para dar algo y lo que está hablando es antiguo pacto, el Espíritu no le habló nada. Lo que le habló fue otro espíritu o su misma mente o lo que ha vivido afuera, pero el Espíritu no le dijo nada. Porque el Espíritu Santo hablará, ¿qué? Acerca de la verdad presente. Nuevo pacto. ¿Me está entendiendo? Así que si venga quien sea de renombre, quien esté aquí y dice, bueno, el Espíritu Santo me dijo, ¿qué te dijo? Me dijo que los que quieren ser bendecidos pasen adelante y traigan sus ofrendas. Usted ya sabe, no. El Espíritu Santo no nos guía a eso. Él guía toda verdad. ¿Fue verdad? Verdad presente. Así que el filtro que todos tenemos, escúcheme bien, el filtro. Usted sabe qué es un filtro. Lo ponemos al café. Si usted no le pone el filtro al café, va a caer todo el grano ahí, toda la semilla, todo el hilo. Y se va a tener que tomar todo. Y le va a raspar la boca y va a sentir todo en su boca. Porque no hay filtro. Pero si usted le pone un filtro, ¿qué va a pasar? Todo el agüita del café y el aroma va a caer. La esencia. Y usted va a poder disfrutar el café. ¿Cuál es nuestro filtro? Cuando una predicación es expuesta, cuando algo es predicado o enseñado. Diga conmigo, la verdad presente. El nuevo pacto. Amén. Ese es nuestro filtro. Si usted escucha algo, pásale por el filtro. Si no, el Espíritu Santo no le dijo nada, no es en base al nuevo pacto ni a la verdad presente. ¿Cuántos hemos sido edificados en esta mañana? Amén.